El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, porque usted tiene el derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios gubernamentales. Esta información ha sido obtenida con los dineros de los contribuyentes, pertenece al pueblo. Les saluda Ronald López, Cristian Maradiaga, su servidor Carlos Paz López y el compañero Ramón Ochoa por la vía telefónica. Sean bienvenidos a esta emisión. Gracias al Observatorio de El Poder, plataforma digital a través de la cual buscamos informarle de el poder, de las funciones del poder legislativo, de sus diputados de manera formativa, estadística, con cifras, transparente para la toma de decisiones como ciudadana, como ciudadano, decisiones en asuntos políticos, económicos, sociales del país. Usted tiene la oportunidad de poder comunicarse a través de la plataforma del Observatorio del Poder con sus diputados. Allá ellos sí le responden sus peticiones o atienden sus planteamientos. También le damos gracias a Diario Digital El Pulso, un equipo de periodistas de investigación que proveemos información para generar pensamiento crítico alrededor de los hechos, acontecimientos de nuestra sociedad. Y entérese, han transcurrido 4 meses que se declaró la pandemia prácticamente en Centroamérica, pero con algunas excepciones. De esa fecha, todavía se encuentran 64 compatriotas que se dedican a la conducción del transporte pesado, camioneros, traileros, en Hidalgo, México, frontera con Guatemala, que no han podido cruzar el territorio guatemalteco, pues amenazan con tomarse la frontera. La pregunta es, los que dirigen la política exterior del país, el embajador de Honduras en Guatemala, ¿qué tipo de conciencia tiene? ¿Cómo pasan estos compatriotas allá después de 4 meses? ¿Cómo están sus familias? Pues la medida es para presionar y que el gobierno guatemalteco les permita transitar para retornar a nuestro país. Cerrar la frontera y no dejar ingresar o transitar al equipo pesado de transporte de carga de Guatemala. Recuerdo que cuando Nicaragua tomó unas medidas y Costa Rica, y los conductores de estos tráileres se quejaron, yo escuché al gobierno que manifestó que iba a tomar la misma medida con los conductores nicaragüenses. Bueno, para eso son los gobiernos, para el entendimiento, pero los compatriotas ya es tiempo que deberían de estar acá. No puede ser que transcurrido todo, ¿cuánto? 133 o 134 días. Hoy, también entérese y no los descuidemos, estimados radioescuchas, y usted, amiga y amigo que nos sigue por las redes sociales de TV Globo y Cuarto Poder. Se está en alerta del dengue. 15.619 casos se registran a la semana 26. El año tiene 54, si no me equivoco. 15.619 casos. De esos, escuche capitalino, los que vivimos acá
en la capital. Eso incluye Tegucigalpa y Comayagüela, aunque el alcalde no de acuerdo de Comayagüela, pero la capital la conforma Tegucigalpa y Comayagüela, aunque las autoridades centrales no se acuerdan de Comayagüela, que debe tener triajes para no viajar tan largo, pues está enfermo. Se registran 4.350 casos. De esos 15.600, 4.350 están en esta ciudad capital. De esos, 1.326 dengue grave. Póngale cuidado. Cuídese también de los zancudos. O sea que tenemos que cuidarnos del virus, coronavirus, y también tenemos que cuidarlos de los zancudos. Y lo que se ha puesto al descubierto y que conocemos y que ellos han demandado permanentemente los compatriotas que viven en la Mosquitia hondureña y los que viven en Islas de la Bahía. Cientos de contagiados y no existían en la imaginación porque no estaban en el plan de los que conducen la emergencia. En este caso, la Secretaría de Salud, pero el gobierno central nombró una comisión para dirigir la emergencia que se conoce como SINAGER. Y yo siempre reitero, el Consejo de Ministros se reunió el 10 de febrero. Esta semana han estado movilizando equipo, insumos, implementos y lo más grave de la situación, de ese abandono que queda al descubierto, el poco interés, lo que poco importa los compatriotas que viven en la Mosquitia, en Islas de la Bahía y los grupos étnicos en general, para el gobierno central. La mitad de los trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, se han infectado. Y no creo que en la Mosquitia hondureña haya mucho médico que sea originario de este lado, de la zona. Significa que van desde acá. Muchos de estos compatriotas jóvenes se quedaron allá y porque estaban haciendo la práctica. Hasta ahora se están movilizando, pero lo mismo se denuncia de lo que pasa con los compatriotas que viven en Dulce Nombre de Iculmí. Están abandonados. O sea, en el centro de salud quizás hay un médico o hay una enfermera, pero allá no ha llegado la emergencia que se declaró en el país. O sea que los médicos han estado atendiendo sin ningún tipo de protección del famoso equipo que tanto se habla de bioseguridad. Eso muestra el estado y gobierno de cómo se administra la República, donde los seres humanos son los que menos importamos. Y el secretario de la Presidencia, abogado Eval Díaz, tiene el valor de decir que la falta de atención y el por qué no han llegado a Tegucigalpa y a San Pedro Sula los hospitales móviles es culpa del Ministerio Público. Vea usted, o escuche usted, disculpe, no, también vea, están a través de Facebook. Escuche usted, solo el señor secretario de la Presidencia desconoce que ya demostraron las irregularidades con que se compraron los hospitales móviles. Ignora que la factura tardó 6 días en aparecer, la factura original, y que por eso el Ministerio Público está investigando. El señor secretario de la Presidencia, Eval Díaz, ignora que todavía no están los planteles, que los planteles se están construyendo, y dice que el Ministerio Público es culpable para que los hospitales no estén funcionando. Ahora, señor Eval Díaz,
En la Mosquitia no se iba a instalar ningún hospital móvil. Y entonces, ¿por qué no están los médicos, el equipo, los insumos y los implementos y medicamentos para los compatriotas de la mujer? Cientos de contagiados. Se habló de un hospital móvil en Islas de la Bahía y después se cambió de decisión. Pero también quedó en el abandono. Y hoy se tienen los resultados. Zonas que es cierto que la población está dispersa, pero que si se hubiese implementado las medidas anunciadas y publicitadas, es controlable. Hubiera sido controlable. Hoy aparecen cuando la situación está desbordada. Pero eso solo muestra que estos departamentos, al igual que las comunidades indígenas de nuestro país, no le importan al gobierno y están abandonadas. Sí, ya está la doctora y Ramón Ochoa. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, don Carlos. Un placer saludar a todo nuestro auditorio. Antes de entrar al tema, don Carlos, hoy vamos a hablar de la violencia que se ha incrementado a pesar de la pandemia. Ya tenemos a la doctora. Sí, ok, vamos adelante entonces, don Carlos, le damos la bienvenida y bueno, gracias por acompañarnos esta tarde, la doctora, para tocar este tema importante para la vida nacional. Buenas tardes, doctora Migdonia Ayestas, del Instituto Universitario para la Democracia y la Paz, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Buenas tardes, bienvenida a Cuarto Poder Radio Globo y gracias por atendernos, licenciada Ayestas. Muchas gracias a Radio Globo y a ustedes por invitarme a poder compartir lo que hacemos como Observatorio Nacional de la Violencia, con la preocupación puesta en la ciudadanía, en la población hondureña, precisamente porque en esto se les va la vida, tanto como las muertes naturales, la muerte homicida en este caso es un problema y se vuelve un problema de salud pública en el país y precisamente por eso estamos aquí compartiendo todo este trabajo que se desarrolla. Licenciada, y esta violencia, criminalidad y pandemia, ¿está atrofiada nuestra sociedad? Definitivamente en Honduras y en el mundo nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia, que ha sido parte de nuestro diario cotidiano, que ha sido parte del vivir de la población y sobre todo porque creemos que es natural que suceda y que el comportamiento violento se ha trasladado o se ha aprendido de generación en generación y creemos que esa es la forma de comportarnos y de resolver los problemas. Por eso es que a la menor provocación, al menor problema, evoluciona un conflicto hasta llegar a la violencia. Y el clásico ejemplo hoy en Juticalpa, un abogado murió, precisamente se establece que es con problema de tierra con su familia y la única forma que tienen de resolverlo obviamente es a través del uso de la fuerza, del poder, de hecho contra otras personas y que su fin último muchas veces es causar lesión o muerte, como en este caso del ejemplo. En estado de emergencia, en estado de sección para tránsito vehicular, restringida la circulación de personas, la violencia, la delincuencia común, la criminalidad no está confinada, no se enferma, tiene un comportamiento como más grave quizás que en periodo normal. ¿Cómo es el comportamiento si le hacemos una relación de datos, doctora Ayestas? En una condición especial como es el COVID-19, de donde tenemos suspendidas garantías constitucionales como la de la libre locomoción, no la del pensamiento, felizmente. La suspensión de garantías, no hay transporte público, ahí están los negocios en su mayoría cerrados, los delincuentes siguen en la calle.
y eso lo podemos ver. Vea usted que si hacemos una relación de datos, como usted lo explicaba, con el COVID-19 desde que inició la semana 12 hasta la semana 26, es decir, hasta junio, han perdido la vida 479 personas en muerte natural por esta enfermedad nueva COVID-19. Pero en muerte por causa externa, homicida, es decir, mataron a otra persona, en el 2020 hasta el mes de junio son 1.509 personas. Y eso se vuelve un problema porque en promedio están muriendo 9 personas diarias. Es decir, la violencia no ha disminuido, la violencia, a pesar de que todos deberíamos estar encerrados con miedo, porque el COVID-19 no discrimina, no es que a los mareros, a los delincuentes, a los narcotraficantes no les va a dar. Sí les va a dar igual que al rico, al pobre, al que tiene una profesión, el más educado, el menos educado, porque la educación tiene que ver con que se lave las manos y que use un cubrebocas o un tapabocas. Y la violencia y la criminalidad en este momento todavía se mantiene. Y vea usted que si yo les hago una relación de datos en relación a la encuesta de percepción de inseguridad y victimización que se aplicó en septiembre-octubre del año pasado, los resultados muestran, cuando le preguntamos a la gente, ¿usted siente que el país, cuál es el principal problema del país? Y la gente establece que el principal problema es lo económico, 36.8% es lo económico, pero en segundo lugar está el 35.7% la inseguridad, y en todos los departamentos del país. Pero cuando le repreguntamos a dónde, en qué lugares se siente más seguro o inseguro, esa percepción dice que el 89.9% el país totalmente es inseguro, pero el 55% dice que sus municipios, porque la gente tiende a ver lo más grande como más inseguro y llegar a su barrio como más seguro, porque ahí se conocen todos, establecen relaciones interpersonales, hay cohesión social y hace que no sea tan inseguro. Pero el 32.8% dice que su barrio es inseguro, pero en el barrio, en el municipio, ¿qué parte de es insegura? El 55.2% dice que los espacios públicos. ¿Y qué son los espacios públicos? Los lugares donde confluye la gente, donde va la gente a hacer compras, a pasear, a caminar, aun cuando en este momento estemos en confinamiento, sigue ocurriendo. Hay homicidios múltiples y son en los espacios públicos. Ya en promedio son 24 homicidios múltiples, lo que van hasta la fecha, con un saldo de 92 personas que han perdido la vida en esos homicidios múltiples. Sin duda, eso crece, hace que crezca la tasa de homicidios y se vuelva un problema en el país. Pero vea que, para que analicemos quién respeta la ley y en qué momento la respeta. Este confinamiento y esta suspensión de garantías nos establece que el fin de semana es el que nadie se mueve, ni nadie puede entrar y salir a los barrios. Pero es justamente el fin de semana, sábado y domingo, donde ocurren la mayor parte de homicidios. El 34.1% de los homicidios está ocurriendo en el sábado y domingo. Esto lo único que evidencia es que los delincuentes, es decir, los que están vinculados en actividades delincuenciales, y llámese maras y pandillas, bandas delincuenciales o el narcotráfico, no respetan la ley, porque viven del ilícito, pero tampoco respetan un problema de salud como una muerte natural, y menos a los funcionarios que hacen que cumplan la ley, aun cuando los veamos en la calle tratando de incidir en la reducción de estos problemas. Pero ya estamos viendo también que se están presentando delincuencia común en robo y hurto, y eso se vuelve un problema porque en este momento de necesidad, porque la violencia también tiene otro componente estructural que tiene que ver con la falta de accesos, y ustedes hablaban del acceso a la salud, esa salud precaria que tenemos los hondureños, producto de muchas veces la corrupción, el mal gobierno
gobierno y además cómo se invierten los recursos públicos. ¿Quién supervisa? ¿Quién construye? ¿Quién invierte? ¿Y cómo invierte ese dinero que es producto de los impuestos de toda la población? Por eso es que en este momento nos estamos lamentando con la precaria o la debilidad en los hospitales públicos, que no sabemos a dónde vamos a parar si nos enfermamos, porque ya todo está rebasado. Eso es, pero también es el acceso a la educación de calidad. Siempre se nos ha vendido la idea de que la educación nos progresa, nos hace mejores, y si bien es cierto, porque creo que usted y yo no estaríamos hablando en este momento si no fuera por la educación pública del país, solo que se dejó de invertir en la educación pública, pero también tiene que ver con la falta de fuentes de empleo, la de empleos de calidad y pagos de calidad, porque de qué sirve tener trabajo cuando ganas 3.000 empiras que no te ajustan ni siquiera para el transporte público, para ir a trabajar. Entonces, eso se vuelve un problema porque la violencia y la criminalidad no ha bajado. Mire, tenemos una tasa de parcial de homicidios de 16 por cada 100.000 habitantes y estamos en confinamiento. Se supone que estamos encerrados y que muchas de las acciones no se están desarrollando, pero venimos con como un comportamiento similar en los años anteriores y estamos cerrando con tasas altas, con 44.7 por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios del 2019, eso estimamos que no va a bajar precisamente porque las condiciones que se evidencian también se vuelven un problema, porque los que están en actividades ilícitas, y ya vemos que llegó un avión con droga a la Mosquitia, vemos que trasladan, que destruyen narcopistas, que destruyen plantaciones de cocaína en Honduras. No solo es que trasladamos la coca de Colombia, Venezuela y los demás países de Sudamérica para Honduras con destino a Estados Unidos, a Sudamérica o a Europa, sino que ya están probando producir las plantas de coca para volver narcolaboratorios y ya se han destruido narcolaboratorios. Así que este se vuelve un problema porque ya lo hemos visto, y el problema de esto es que si las autoridades no hacen lo que corresponde, y no solo es capturar a algunos, es que tienen que estudiar la estructura criminal para que no solo dejarla acéfala, es decir, sin el líder, sin el cerebro, porque si no va a haber un recambio generacional en estos líderes, sino que destruir, no sé si esa es la palabra, pero estas estructuras criminales para que dejen de operar. Licenciada Yestas, también está con nosotros el compañero Ramón Ochoa. Sí, buenas tardes, licenciada Mitonia Yestas, un placer saludarla. Usted nos establece que no ha disminuido la violencia a pesar de la pandemia, a pesar de que tenemos 4 meses de encierro. No sé si es que tenemos una percepción errónea de los números, porque creemos, por lo que miramos, y nosotros incluso como comunicadores, que se ha disminuido en estos 4 meses de encierro, porque no hemos visto, quizás a inicios de año mirábamos una gran cantidad de masacres, cosa que no lo vimos durante estos 4 meses de encierro. Pero quizás es porque estamos enfocados en el tema meramente de salud, en el tema del COVID-19, en el tema de la corrupción y todo lo relacionado con esta pandemia. Pero podemos hacer una relación de esos números de este primer semestre del 2020 con el primer semestre del 2019 para tener una idea de la cantidad o del porcentaje de violencia que hemos tenido durante esta pandemia específicamente, licenciada. Si analizamos la pandemia, por ejemplo, y ya que usted lo mencionó, los homicidios múltiples, por ejemplo, hay 24 homicidios múltiples con un saldo de 94 víctimas. 67 son mujeres, 25 son hombres. Si lo analizamos por zona, han ocurrido en el 79% en zona urbana. Si lo analizamos antes de la pandemia y después de la pandemia, vamos a ponerle números a la pandemia, ¿verdad? Antes del 15 de marzo hacia enero es antes y después del 15 de marzo. Antes de la pandemia ocurrieron 6 homicidios múltiples con un saldo de 28 personas. Y no sé si ese es aumento o disminución, pero después de la pandemia, en este momento de la pandemia, entonces son 18 homicidios múltiples con saldo de 64 víctimas. Ahí hay un número, y son
se los leí, puros números. Si lo comparamos con el año pasado, y déjeme decirle que para comparar usted tiene que tener las mismas circunstancias para hacerlo, es bien lineal, o sea, el contexto del año pasado es diferente al contexto de este momento. El año pasado cerramos con una tasa de 44.7 por cada 100.000 habitantes, es una tasa alta, y déjeme decirle que subió porque la del año anterior, 2018, era 41. Subió 3.3 puntos en la tasa de homicidios, que más o menos son 8 por 3, 24, 240 personas más, si lo hago sencillo, así por 80 cada punto. Y ha aumentado. Si lo comparamos con el primer semestre del año pasado, obviamente ha bajado un 20%. ¿Por qué? Porque los primeros 3 meses del año 2019 la violencia estaba a la baja. Y a partir del mes de abril empezó a subir a tal grado que es el año que veníamos desde el 2013, baja la tasa de homicidio, y el año pasado empezó a subir. Ahí es donde estamos hablando de números, estadísticas, matemáticas, que no se puede decir que no es. Le consulto. Dígame. Hablaba de la delincuencia común. Se habla de que se van a perder más de 500.000 empleos, de acuerdo a economistas y empresarios. Y escucho declaraciones que podíamos llegar a vivir situación similar a la de Haití, en donde la delincuencia común ha llegado a arrebatarle los alimentos que lleva para su casa. Ya está pasando en Honduras. Yo daba una entrevista el otro día sobre el tema, precisamente, mire, en promedio, el año pasado, porque tenemos que compararlo con el año pasado, hacer comparaciones, porque el observatorio es eso, poder hacer estadística científica para comparar. El año pasado, en promedio, en robo, ya sea a la persona o a la propiedad, a viviendas, a vehículos y demás, en promedio fueron 100 robos denunciados al día. Fueron 36,000 y pico de robos que se presentaron en el año 2018. Y vea que las condiciones eran diferentes, pero y en este momento que se están perdiendo los empleos, que la gente no solo es que tiene empleo, es que vive del día a día porque son microempresarios y caminan vendiendo desde las tortillas en los barrios que no pueden salir en este momento y no los dejan entrar, hasta los mercados que también se está aperturando la economía. Entonces la gente, ¿de qué va a vivir? Y ahí es donde es importante no solo pensar que se van a dedicar a robar, ¿verdad? Porque también eso también no es posible. Y en una misma encuesta que hicimos de percepción de inseguridad y victimización, preguntábamos, la gente en principio por los valores no se va a dedicar. Pero sí se vuelve una situación complicada si el gobierno no establece las acciones que le permitan poder generar fuentes de empleo para que la ciudadanía pueda trabajar y no, en principio, no morirse de hambre o no dedicarse a acciones ilícitas, que esa es una preocupación. Porque si ya las teníamos en este momento, que los jóvenes estudiaban, se graduaban y no encontraban trabajo, y el que encontraban era de muy bajo pago, entonces se vuelve un problema. Y en este momento que muchas empresas van a cerrar, sí se complica. Por eso es que la creatividad de nuestros funcionarios tiene que ir más allá de comer bien y de estar frente a una computadora ideando, sino que es trabajando precisamente para y por los pobres. Conversamos con la doctora Migdonia Ayesta del Instituto Universitario Democracia y Paz, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le vamos a rogar disculpas, doctora, vamos a hacer una pausa para escuchar información que nos tiene Ana Lucía Hernández de la Dirección de Comunicación de Banco Atlántida. Importantísima información, entiendo, relacionada con las remesas. Adelante, Ana Lucía. Buenas tardes, muchísimas gracias siempre por recibirnos para poder llevar información muy importante de parte de Banco Atlántida.
siempre buscando que puedan tener ustedes más simplicidad a la hora de realizar sus transacciones. En esta oportunidad quiero hablarles de las remesas. Ustedes ya no tienen que ir a una agencia de Banco Atlántida para poder tener sus remesas. Quiero comentarles que a través de Atlántida Móvil, la aplicación donde pueden realizar más de 400 transacciones en línea, les permite recibir sus remesas de inmediato a su cuenta de ahorros. Es muy sencillo, solo tienen que ingresar a la aplicación Atlántida Móvil, luego darle clic en donde dice pagos, luego remesas y así llenar la información que les solicita para de esta forma recibir esa remesa desde el extranjero directamente a su cuenta de ahorro. Y así sucesivamente ustedes pueden obtener esa cantidad de dinero, ya sea en un cajero automático o empezar a utilizar su tarjeta de débito de una sola vez. Es algo automático, es inmediato, ahorra muchísimo tiempo, así que le invitamos a utilizar Atlántida Móvil, esa plataforma que si aún no tiene su usuario, usted lo puede crear en línea. Solo tiene que descargar la aplicación en su teléfono y darle clic en donde dice activa tu banca digital. Y así, sencillamente, ustedes empiezan a llenar la información teniendo su identidad a mano y ya tienen Atlántida Móvil. Muchísimas gracias siempre por el espacio digital donde estés. Imagina, cree, triunfa con Banco Atlántida. Muchas gracias a Ana Lucía de la Dirección de Comunicación del Banco Atlántida. Ramón. Así es, muchas gracias Ana Lucía Hernández. Don Carlos, le recuerdo que también somos una cortesía de Sanigel. Sanigel es el primer sanitizante de manos fabricado en el mercado hondureño. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Recuerde que la bioseguridad ahora está en nuestras manos. Depende de nosotros tomar las medidas necesarias, portar la mascarilla, lentes protectores, la careta, pero que no se le olvide el gel de manos, que tenga 70% de grados de alcohol, así como lo requiere la Organización Mundial de la Salud, y que sea de Sanigel, un producto de MC. Recuerde las presentaciones en galón de Sanigel, 450, 250, 60 y 45 ml. También está el Sani Solución en líquido para que usted pueda desinfectar cualquier artículo con el que usted tenga contacto. Lo puede encontrar también en varias presentaciones y por supuesto si anda en la calle es necesario andar el Sani Solución en spray. Así que recuerden estos tiempos de pandemia tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias y por supuesto portar su Sanigel. Y gracias también a Diario Digital, El Pulso y el Observatorio del Poder. Don Carlos. Conversamos con la doctora Migdonia Ayesta del Instituto Universitario Democracia y Paz sobre la violencia, la criminalidad y la pandemia, y nos quedamos, doctora, en la delincuencia común, que ya se están dando esos casos donde ya el asalto no es por las prendas, no es por el dinero, sino por los alimentos. Una gran dificultad, el miedo en las calles y avenidas por donde se desplaza. Se bajan del vehículo, lo asaltan, la motocicleta, o si va también en el transporte, lo asaltan. Sí, se vuelve un problema. Si vemos las estadísticas que presenta la Secretaría de Seguridad y el 911 en relación al tema, entre enero y mayo han ocurrido delitos contra la propiedad 19.610, y esto se vuelve un problema porque ya estamos viendo y se está manteniendo los delitos contra la propiedad y delitos llaves de robo, robo a ganado, robo a comercio, robo a vehículos, robo a vivienda, los hurtos agravados, continuados de armas, de vehículos, de vivienda, es decir, todos los tipos de delitos contra la propiedad se puede aumentar si no se toman las medidas que corresponden, porque la pregunta es, ¿y si no tiene trabajo? No tiene un lugar para ir a trabajar o para desarrollar sus propios emprendimientos, entonces, ¿cómo le lleva el pan a la mesa a su familia? Y ahí es donde el pensamiento del Estado, incluso que ya hace mucho también la empresa privada, para poder generar fuentes de empleo. Si se empiezan a perder las fuentes de empleo, entonces estaríamos en graves problemas en el país, precisamente porque ¿de dónde va a la gente a llevar la alimentación? Si no solo estábamos esperando, como ya lo dijeron los del Banco Atlántida,
las remesas, que ha sido siempre el principal motor de la economía, no sabemos cómo se va a comportar en este año cuando el problema económico de salud es mundial, es decir, el COVID-19 es un problema mundial, no solo es precisamente de Honduras, que obviamente mejor les va a los países que tienen instituciones fuertes y poco corruptas, y eso ayuda mucho. Por eso es que también es un llamado a ver cuando los funcionarios desarrollan este tipo de ilícitos, la gente que tenga que denunciar. Y lo otro es hacerlo con las manos limpias, ¿verdad? El no robar es importante para que podamos mejorar las condiciones. Compañero Ramón. Sí, licenciada, ahí está. Es importante hablar de esos números que se vienen en los próximos meses debido a la pandemia. Hablábamos en otros programas de la situación económica del país, y es que se avisoran números negativos en cuanto a desempleo. Cientos de miles de hondureños van a quedar sin empleo, muchos hondureños van a niveles, otros a niveles de extrema pobreza. Tenemos el problema de los menores, muchos adolescentes van a quedar fuera del sistema educativo porque no pueden adaptarse a estas nuevas plataformas para seguir estudiando. Esto nos indica también que podría aumentar la violencia, que podría aumentar el índice de delitos, que podría aumentar la cantidad de robos debido a la necesidad de la población. Como dijo usted en el comentario anterior, si no hay empleo, si no hay de dónde subsistir, si no hay de dónde llevar comida a mi hogar, pues hay que buscar la forma como sea, y eso va a pasar en cientos de miles de hondureños. ¿Qué números vamos a tener o qué se avisora en cuanto a este tema de la violencia? Mire, si proyectamos los datos que en este momento tenemos, va a ser bien difícil porque no sabemos si vamos a estar en cuarentena todo el tiempo. Y ahí se vuelve, y antes de responderle a su pregunta, quiero también decir qué pasa en los espacios cerrados, que no hemos hablado de los números. Mire, la cuarentena a quien más ha afectado, además de la economía y la violencia, es hacia las mujeres, precisamente porque la violencia contra las mujeres es un problema que es un continuo, siempre se da. Pero en este momento la mujer está encerrada con su propio agresor. O imagínense una niña que es violada, o un niño que es violado por sus familiares, está encerrado con sus familiares, no le va bien. En las denuncias que han llegado al 911, en promedio son 260 denuncias diarias de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Y si lo comparamos, por ejemplo, el año pasado fueron 98,000 denuncias que llegaron. ¿Cuántas llegaron a una evaluación médico forense? En promedio fueron 3,006. ¿Qué significó eso? Del total de denuncias, solo el 3.1% en promedio llega a una instancia judicial para, en este caso, evaluación médico-legal, para probar que realmente fue violada, maltratada. Entonces, ahí es donde se vuelve un problema, porque la violencia contra la mujer y las niñas deja múltiples secuelas que no le permiten llevar una vida normal, a menos que tenga una atención psicológica, psiquiátrica y con trabajadores sociales. Pero esos son los que no contrata el Estado. Ahorita es epidemiólogos, médicos, intensivistas, por el problema. Pero el problema de la salud en temas de violencia lo hemos tenido siempre, pero la respuesta del Estado siempre ha sido más militares y más policías, más armas. Y entonces eso tiene que ver con el control del delito y no con la prevención o con la rehabilitación de esas víctimas. Por eso es que si proyectamos esa tasa, sabemos que en determinados delitos y sobre todo violencias contra la mujer siguen aumentando. Ha aumentado en la pandemia 4.1% en comparación con los años anteriores, y eso se vuelve un problema. Por eso es que si vemos los homicidios se están manteniendo. En promedio son 9 homicidios diarios. ¿Cuánto fue el promedio del año pasado? 9 homicidios diarios. Entonces ahí es donde está. ¿Por qué? Porque si no atacamos el problema de control, disuasión del delito,
pero también las acciones de prevención para evitar que muchos de estos jóvenes se involucren con las actividades delictivas, y que además se creen las condiciones de mejor salud, mejor educación, mejor acceso, mejores empleos de calidad, y estos con chamba vivir mejor, que son toda una serie de vida mejor, que no solo sea para los nacionalistas, que sea para todos los que tienen las capacidades. Entonces, que los programas de gobierno no solo deben ser para el partido político, cualquiera que sea, o el que venga, porque de lo contrario, entonces estás dejando al 75% de la población que no votó por ese partido político sin el acceso a un trabajo mínimo, aunque sea. Por eso es que es importante que las políticas sociales sean inclusivas, y digo inclusivas para todos, independientemente de la religión, el partido político, la idea que tenga de gobierno, sino que para los que somos hondureños. Compañero Ramón, ya nos está finalizando el tiempo. Ramón, no tenemos a Ramón en línea. Con respecto a esto de la violencia de la mujer. Sí, se le escucha. ¿Me escucha, don Carlos? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Dos preguntas para finalizar, licenciada. Siempre con respecto a este tema de la violencia contra la mujer. Dígame, es triste saber que estamos en Honduras, por muchas cosas, ¿verdad? Por la corrupción, por la clase política, por la pobreza, etcétera. Pero es más triste saber que este encierro, que esta pandemia nos ha llevado a niveles más altos de violencia doméstica. ¿Por qué en Honduras? ¿Será que somos un país de raíces violentas? ¿Por qué en otros países no se habla de ello? Si todos los países pasaron esta pandemia, la mayoría de los países desarrollados, en Europa, en América, en todos lados, tuvieron este encierro de por lo menos 2-3 meses. Y justamente en Honduras se habla de este tema, que aumenta la violencia en contra de la mujer, cuando tendría que ser todo lo contrario. Si el encierro pues nos tendría que llevar a una comunión familiar, a estar más en contacto con nuestros hijos, los esposos, con las esposas, pero parece que es al revés. ¿A qué se debe? ¿Somos un país por naturaleza violento? Tenemos una cultura que avala la violencia. Nos enseñan a golpe a obedecer. Aprendemos tareas de la escuela a golpes. Si no se comporta bien, es a través del golpe. Y las formas como los padres y las madres resuelven el conflicto es a través del golpe y del grito. Pero el golpe del hombre hacia la mujer. Es decir, vivimos en un androcentrismo, una cultura patriarcal que favorece al hombre como el jefe, como la cabeza, y afecta a las mujeres, porque el que tiene el poder y el que lo ejerce hace a los que no lo tienen. Y lo que hace es la sumisión, el control. Y eso lastimosamente se va a seguir perpetuando o manteniendo, precisamente porque se lo estamos transmitiendo a los niños y a las niñas, y les estamos enseñando que esa es la forma correcta de comportarse y de ejercer el dominio. No hay nada que tenga que ver con la comunicación, con el diálogo, con el consenso, con el compartir, con el que en la casa podamos desarrollar actividades todos, y eso es lo que ha afectado, porque no solo es la violencia física, porque iniciamos con eso, es la violencia psicológica que baja la autoestima, el grito y el llanto, es decir, el hombre grita, la mujer llora. Y al final el golpe, y que se vuelve un continuo hasta que llega a violencia física o a la muerte. Por eso es que se vuelve un problema, y ahí es donde funcionan las instituciones socializadoras como la escuela, la familia, las iglesias, para enseñar la no violencia, para enseñar la comunicación, para enseñar la cultura de paz, que es un tema que es importante enseñárselo a la familia, porque ahí es donde debe empezar todo este aprendizaje. Siempre nos han enseñado, así como decíamos, la educación bancaria, que la letra con sangre entra. Eso ya no es posible. Eso en estas nuevas generaciones hay que enseñarles que tenemos el diálogo, la comunicación, el respeto, entre otros valores,
para poder salir adelante. Solo así vamos a ser no violentos, porque no es nada fácil, porque no siempre queremos entrar en una discusión y en una discusión sin afectar a la persona, sin que ataquemos a la persona, sino que solo a sus ideas, y eso es bien difícil en Honduras. Nos tienen en un país para todos divididos. Creo que había un libro que se llamaba así. Nos han dividido hasta en la familia, hasta en lo político y hasta en estos temas de corrupción. Unos dicen que no hay instituciones corruptas, otros dicen que sí, cuando las evidencias muestran que evidentemente hay corrupción. Entonces eso es lo que hace falta en el país. Por eso es que es importante esta nueva normalidad que nos lleve a pensar ese cambio de actitudes y de comportamientos para ser mejores personas, esas relaciones interpersonales, establecerlas con la familia, con las instituciones, con las organizaciones, y ayudar a tener un entorno protector en la familia, que eso es lo que nos va a ayudar a mejorar la situación de la violencia contra las mujeres, las niñas. Vea, la violencia homicida, para ponerle un porcentaje, el 90% es hacia hombres. En la violencia sexual, el 87.7% es hacia las mujeres. Eso se llama cultura patriarcal, porque se llama poder, posesión. Ahí es donde está el problema. Cuando aprendamos que los hombres y las mujeres somos iguales y que tenemos los mismos derechos, como dicen en mi pueblo, otro gallo nos va a cantar. Doctora, le agradecemos mucho el habernos atendido. Esperamos en otra ocasión, Cuarto Poder Radio Globo, la situación crítica post-pandemia. Le agradecemos mucho, doctora. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que el observatorio Migdonia Yesa está a sus órdenes para que podamos hablar de estos temas. Sí, yo le agradezco que siempre nos ha atendido, doctora. Buenas tardes. Compañero Ramón Ochoa, conclusiones, ahí ya se nos va acercando el tiempo. Sí, muchas gracias a la licenciada Migdonia Yestas por sus aportes interesantes, don Carlos, y seguimos viendo el futuro de manera negativa. No es que lo queramos ver así, pero las cifras y los pronósticos así lo indican. Nos dijo doña Migdonia Yestas que no ha disminuido la violencia a pesar de la pandemia. Nosotros quizás teníamos otra percepción de ello, como lo dije anteriormente, quizás porque hemos estado enfocados en el tema del COVID-19, pero hoy sí ya estamos viendo algunos indicios de que la violencia regresó, que salió de ese letargo, de ese descanso. Incluso las malas, imagínese usted, tan compasivas en estos tiempos de pandemia, mandaron una nota allá en el Departamento de La Paz, donde establecían que no estaban cobrando impuestos de guerra en estos tiempos porque los negocios están cerrados. Pero hoy que ya la otra semana se habla de apertura, pues será que reactivan sus operaciones, porque recuerde que son grupos económicos grandes y que de eso dependen. Incluso estos grupos hasta llegan a patrocinar políticos, son socios de grandes corporaciones. Entonces ese crimen no puede pararse, ese nivel de violencia que genera también esta extorsión no se va a detener, aparte los niveles de pobreza que se vienen, porque la pobreza va relacionada con eso, con la violencia también, don Carlos. Y bueno, esperemos que no sea así y esperemos que las autoridades actúen, aunque, se lo digo, por lo que hemos visto, no lo han hecho. Me refiero a los entes de justicia, a los entes de investigación, a la policía preventiva, que han estado enfocados. Mire el trabajo usted de la policía, ha estado enfocado en estos tiempos de pandemia en estar realizando operativos, en estar revisando que la gente no salga a la calle, y por lo tanto creemos que ha existido una falencia también en el trabajo común de prevención que realiza la policía por estar enfocados meramente en este tema de la pandemia. Pero al parecer, don Carlos, ya la otra semana regresamos a la normalidad, a pesar de los 36,000 casos o más que ya tenemos en nuestro país. Según los indicios que se manejan, el lunes se abre todo el comercio de nuevo en Honduras. Así es, la situación post-pandemia dejará, dijo, sus secuelas que tendremos que tenerlas por mucho tiempo. No van a desaparecer de la noche a la mañana. A Ramón y nuestros radio escuchas y los que nos ven en las redes sociales de TV Globo, el proceso de recuperación en general, no solo de la economía, sino de volver a cierta normalidad, va a ser tardado. Y como conocemos la capacidad de las autoridades, eso lo hace más lento. Yo siempre he mencionado que ojalá
no suceda como la tragedia del Mitch, que todavía no se ha logrado solventar. Usted camina por calles de esta capital hacia El Seguro o la primera avenida de Comayagüela y todavía hay escombros que se exhiben como que fueran monumentos de cultura de la tragedia del huracán Mitch. Y así hay incluso programas que se quedaron a media asta y nunca se concluyeron, por lo tanto se gastó el dinero y no se obtuvieron los resultados. En los procesos de reconstrucción, incluyendo hasta la limpieza, emplearon gente que lo que menos sabía era de lo que lo contrataban a hacer. Y si eso va a suceder con la pandemia, la situación va a ser más oscura para nuestra sociedad. Ya se habla de que 500,000 desempleos, si no se toman las medidas en este momento, ese tendrá el impacto de las personas sin trabajo, tiene su repercusión en la capacidad de consumo, y quizás el que antes tenía su negocio de vender, aunque sea chiringos usados o de esa empresa que le denominamos mercado de desechos, no lo va a tener y algo tendrá que buscar hacer para sobrevivir. Si se habla que la próxima semana se vuelve otra vez a la fase 1 en la etapa pico, pero ya es también una decisión empresarial, porque cuestiona en que el gobierno no ha sabido manejar la crisis que enfrentamos a raíz de la pandemia. Y entonces los empresarios consideran que ya hay una cantidad de empresas que prácticamente va a ser imposible que logren recuperarse, y otras, se habla de un 43% de las empresas que están totalmente en dificultades de carácter económico, lo que los empresarios le llaman liquidez, y alrededor de eso se da la presión para volver a la fase 1. Y el gobierno pues considera de que ha creado los suficientes triajes, aunque la gente se muera en los alrededores, como respuesta para la cantidad de contagios. En este momento la pandemia en el país ya no es de contención. La estrategia debe de ser cómo controlarla para disminuir contagios y muertes. Pero se desconoce qué es lo que tiene el gobierno en propuesta. Pero lo que mencionaba el compañero Ramón está todavía en línea. Claro, sí. No, disculpe. Definitivamente, don Carlos, el argumento que mencionan los empresarios es, bueno, ni modo, ya está la pandemia, van a seguir aumentando los casos y tenemos que aprender a convivir con ellos. Ese es el argumento, ¿va? Porque recuerde que las prioridades de ellos desde el inicio de esta crisis fue la economía de sus empresas, y como hemos hablado en otras ocasiones, nos hemos olvidado de los micros, pequeños y medianos empresarios, que al final son los que más sufren con este cierre de la economía. Y esperemos que si se da esta apertura, que no solo nos enfoquemos en aquellos grandes comercios, sino que pensemos en el de abajo. Tantas veces que hemos mencionado al mecánico, al carpintero, del salón de belleza, al peluquero, a los pequeños restaurantes. Los meseros están sufriendo en este momento, don Carlos, y necesitan trabajar. Entonces esperemos que sea parejo todo este asunto. Y si hay más tiempo, don Carlos, quiero hacer una pequeña aclaración. Yo sé que solo tenemos un par de minutos. Con respecto al tema de ayer. Sí. Mire, pues ha generado polémica y gran cisma este tema y debate y fricción, ¿verdad? Entre las fuerzas internas de Libre. Y recibí muchas quejas por parte de seguidores de doña Xiomara Castro de Zelaya, que por qué no invitamos a Xiomara, que por qué solo invitamos a Reina, que por qué solo invitamos a Wilfredo Méndez. Y aquí les quiero aclarar de manera pública que sí hemos invitado a doña Xiomara. Incluso ayer tuvimos a Dagoberto Suazo, coordinador de una de las corrientes que apoya a Xiomara, a don Benedicto Santos, coordinador de una de las corrientes también, a través de CHTV. Así que le recordamos a la población que estamos a través de CHTV de lunes a viernes a las 6 de la tarde, también a las 4 de la tarde a través de Radio Globo. Y en otras ocasiones hemos invitado a doña Xiomara Castro y ella no ha accedido porque en estos momentos no está dando declaraciones a los medios desde hace muchos meses. Respetamos esa postura y a la fuerza pues tampoco le vamos a hacer que ella dé declaraciones, pero siempre están las puertas abiertas para cualquier sector político y no tenemos ningún bagaje, ninguna preferencia con ninguno, don Carlos. Estimados radioescuchas,
oyentes y los que nos ven. A doña Xiomara Castro se le ha invitado. Si ella no quiere comparecer, está en todo su derecho. A la joven Hortensia, Xiomara Hortensia, la Pichu, también se le ha invitado, y yo incluso un compromiso público en este set con el presidente Zelaya, que cuando ella quisiera podía comparecer. Al señor Juan Barahona no es mi problema que no conteste el teléfono, y que ya que me acordaron, que atienda a los sindicatos por lo menos, los sindicatos afiliados a la FUT, a los gaseadoras, a los vigilantes. El Ministerio de Educación no les paga a ese tipo de trabajadores. En la universidad, lo mismo. Los que le ha salido malo el sueldo, la gente está perdiendo donde vive, porque no hay quien vele por los alquileres de los trabajadores. Entonces, si don Juan Barahona no contesta y a usted como activista le contesta, pues usted tiene suerte. No es porque no se le haya buscado, que no se le haya llamado. Entonces se le dio espacio al que atiende y se le dice, podemos hablar sobre este tema este y este. Concluyo, estimados radioescuchas, en particular la gente de allá de tierra adentro y los agricultores. Además de la pandemia del COVID-19, nos amenaza una plaga conocida como la langosta y un mentado gusano que le llaman cogollar, algo así, cogollador. Ese va a ser otro problema porque se come los cultivos agrícolas, pero también los pastizales, los cocos, la caña, todo lo que es de la naturaleza. Ese va a ser otro problema que tenemos que enfrentar, que nos va a empeorar la situación. De 6 a 7 en CHTV Cuarto Poder. Yo les agradezco a los compañeros en estudio y a ustedes por habernos escuchado. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.